Muy buenas tardes, comunidad Aritac. Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy con un webinar en este viernes 5 de febrero. Tema interesantísimo y de momento. Bienvenidos todos a este webinar sobre la prima de riesgo y estrategia para calificar como RT, riesgo de trabajo, los casos COVID, a cargo de nuestra especialista, la contadora Norma E. Robles Ulloa. Bienvenida, contadora, y gracias por participar con nosotros. Y bueno, les presento con mucho gusto a la contadora Norma E. Robles Ulloa. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Baja California, socia directora en Robles Ulloa y Asociados, miembro de la Academia de Estudios Fiscales, AC. Es miembro también del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, más o mejor conocido como el CCPBC, y es especialista, experta en seguridad social. Entonces, esas son las cartas, algunas de las cartas que le anteceden, con eso la presentamos. Muchas gracias, contadora Norma, y entonces le dejamos a usted el control. Bienvenida de nuevo. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar este tema que en febrero se vuelve relevante porque tenemos la obligación como patrones de autodeterminar la prima de riesgo de trabajo que va a ser aplicable al seguro de riesgos de trabajo. El tema, si bien es cierto, o el cálculo, si bien es cierto, ya está muy automatizada tenemos la hojita, tenemos el cálculo que el propio Seguro Social nos proporciona a través del ITSE. No me voy a meter tanto al procedimiento de cálculo, más bien vamos a comentar un poco las especificaciones o los requerimientos o los puntos importantes que necesitamos saber para el cálculo de la prima. Creo que no avanza. Ah, bueno, ahí está. Listo. Ok. Para poder determinar la prima de riesgos de trabajo que es lo mismo determinar o calcular la siniestralidad de las empresas, tenemos que considerar los riesgos de trabajo que sucedieron en la empresa y estos riesgos de trabajo tienen que ser aquellos riesgos de trabajo terminados en el ejercicio que estoy revisando. La declaración la voy a presentar, se presenta ahorita en febrero, sin embargo, corresponde al ejercicio inmediato anterior, que en este caso es el ejercicio 2020. Entonces, los riesgos de trabajo que tendré que considerar en el cálculo de la prima son todos aquellos que terminaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Los riesgos de trabajo son tanto accidentes como enfermedades de trabajo. Y estos accidentes o enfermedades de trabajo son los que le ocurren al trabajador estando expuestos durante el ejercicio de sus funciones. Regularmente asimilamos un accidente o una enfermedad con el hecho de las funciones o el trabajo que desempeña el trabajador. Sin embargo, también, y esto toma relevancia ahorita con el tema del COVID, se van a considerar como enfermedades de trabajo aquellas que tengan que ver con el medio ambiente donde el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios o su trabajo. Y entonces, más adelante vamos a ver el tema de los casos COVID, las especificaciones y las reglas que emitió el instituto para poder determinar en qué caso los casos COVID se van a considerar como un riesgo de trabajo. Para poder determinar cuando un riesgo de trabajo está terminado, yo tengo siempre que conservar y tengo que obtener de parte de ya sea el trabajador, del Seguro Social o de cualquier otro recurso que tenga, el aviso ST2, que es la alta médica. Si yo no tengo una alta médica, el riesgo de trabajo no se considera que está
terminado. También es importante comentarles que en los dictámenes que se emiten de los riesgos de trabajo, siempre los accidentes en trayecto se van a calificar como un riesgo de trabajo. Sin embargo, estos, por disposición de la propia ley y el reglamento del Seguro Social, no se incluyen en el cálculo de la prima. Los accidentes en trayecto son todos aquellos que le suceden al trabajador al trasladarse de su domicilio a su casa, a su centro de trabajo y viceversa. En esta parte de los accidentes en trayecto se pueden tener algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué trayecto debo de considerar para que se considere un accidente en trayecto? Si existe alguna, perdón, no sé si se adelantó una lámina, pero bueno. En el tema de los accidentes en trayecto, les comentaba que si no existe, una de las dudas era si no existía algún tiempo mínimo o máximo para que pueda considerarse un accidente en trayecto antes o después de la jornada. Y también qué sucede con los accidentes que le suceden a los trabajadores cuando se transportan en los medios que proporciona el patrón. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué trayecto es el que se va a considerar como un trayecto, un accidente en trayecto? Bueno, esto se considera el trayecto que regularmente el trabajador hace para desplazarse de su casa a su centro de trabajo y viceversa. Es el trayecto habitual, no necesariamente tiene que ser directo, puede haber algunas desviaciones, ya sea la guardería en caso de los padres que tengan hijos en guarderías. En el caso de trabajadores estudiantes, también si de su centro de trabajo se trasladan a la escuela y de la escuela a su domicilio, todo ese trayecto, si algo le sucede al trabajador, se va a considerar como un accidente en trayecto. En cuanto al tiempo, no existe una regla, no existe alguna norma que nos diga qué tanto es el tiempo máximo que voy a considerar antes o después de la jornada para que pueda considerarse un riesgo de trabajo. Sin embargo, se va a tomar, igual que el tema del trayecto, se va a considerar el tiempo que regularmente se hace el trabajador para lograr llegar a su centro de trabajo o a su domicilio en caso de que sea al momento de la salida del trabajador. Son tiempos regulares que regularmente se invierten en ello. Y en el caso de accidentes que sucedan en el transporte que proporciona la empresa, bueno, en todos los casos se va a considerar como un riesgo de trabajo que sí debe afectar el cálculo de la prima. En el tema de los documentos que debo de conservar y que debo de hacerme llegar para poder determinar de manera correcta la prima de riesgo de trabajo, se encuentran el aviso ST7 y el ST9, que básicamente son los avisos para poder calificar un probable riesgo de trabajo, llámese enfermedad o accidente de trabajo. Y dentro de estos avisos sí es importante que tengan la dictaminación por parte del médico que atendió al trabajador. En este dictamen que está contemplado en estos avisos, ahí es donde se confirma si se va a considerar un riesgo de trabajo o una enfermedad general. En el tema de cuando un trabajador le sucede un accidente grave que puede llevarle incluso a una incapacidad permanente, parcial o total, estos dictámenes los van a encontrar en los avisos ST3. Recuerden que todas las incapacidades permanentes parciales, es decir, cuando no hay una incapacidad al 100%, cuando el trabajador pierde la funcionalidad de alguna parte de su organismo, ya puede ser, por ejemplo, la movilidad de la mano, el brazo, la rodilla, etcétera.
cuando tenemos una incapacidad permanente parcial, el primer dictamen se considera provisional y en los próximos 2 años se le va a emitir ya la incapacidad permanente definitiva. Estos dictámenes o estos formatos lo que indican es el porcentaje de incapacidad permanente parcial que tiene el trabajador. Siempre se van a establecer en porcentaje, 5%, 10%, 15%, etc. Y entonces, en una provisional me pueden emitir un 5% de incapacidad provisional y en la definitiva puede aumentar o puede disminuir ese porcentaje de incapacidad permanente del trabajador. También se deben de tener y conservar los dictámenes de una probable recaída por riesgos de trabajo, que básicamente estos dictámenes por recaídas se traducen en que al trabajador le van a otorgar más certificados de incapacidad para poder ausentarse de sus labores. Los certificados de incapacidad, que estos certificados de incapacidad amparan los días en que el trabajador va a estar fuera de su trabajo. Y la ST2, este es el documento más importante, bueno, no es el más importante, pero es uno de los más importantes, el ST2 o la alta médica, porque si yo no tengo una alta médica, no puedo dar por hecho que el riesgo de trabajo está concluido. Y por lo tanto, al no tener una alta médica, se entiende que no debe formar parte del cálculo de la prima de riesgos de trabajo. Y bueno, también debo de tener los dictámenes donde se confirma el fallecimiento del trabajador si es que tengo un accidente o una enfermedad que le originó al trabajador el fallecimiento. ¿Qué pasa con el cálculo? ¿Qué pasa con las primas, la aplicación de las primas? Y si bien es cierto, también este es un tema que ya se tiene un poco más que ya es del conocimiento de la mayoría de las patronas, no está de más darle una repasada. La prima, cuando un patrón, inicia actividades o en su caso cambia de clase, siempre va a cotizar con la prima media que establece el reglamento de la Ley del Seguro Social acorde a la clasificación que le dio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces, esta prima media con la que inician a cotizar los patrones siempre debe de estar, aquí estamos hablando de, me adelanté, estamos hablando de los riesgos de trabajo que suceden a los patrones y cómo los voy a considerar en el cálculo de la siniestralidad. Tenemos un ejemplo, en este caso, en el 2019, un trabajador tuvo un riesgo de trabajo el 25 de octubre. Durante el periodo del 2019, el trabajador tuvo 89 días 68 días de incapacidad. Y viene el 2020, en donde este trabajador fue dado de alta hasta el 31 de marzo del 2020. Esto quiere decir que en el 2020 ese trabajador tuvo un periodo de incapacidad de 89 días. En el 2020 fue cuando se le emite la alta médica. ¿Qué voy a hacer para mi declaración anual de riesgos de trabajo que voy a presentar ahorita en febrero y que corresponde al ejercicio 2020? Bueno, para mi declaración yo tengo que incluir los días del 2019 más los días del 2020, es decir, los 68 más los 89. Estos días, los días del 2019, que son los 68, el patrón no los debió de haber incluido en su declaración del 2019 porque no tenía una alta médica. La alta médica se le emitió en el 2020 y todas las consecuencias que tenga este riesgo de trabajo, independientemente de la fecha en que inició, se van a considerar en el ejercicio, en el periodo en donde haya sido dado de alta este trabajador.
Si el patrón ya incluyó los 68 días en su declaración del 2019, deberá de volverlos a incluir en el 2020 porque la regla es muy específica. Todos los riesgos de trabajo se van a considerar cuando estén terminados y todas sus consecuencias se van a llevar al ejercicio donde fue dado de alta el trabajador. Entonces, esta es una regla bien importante que muchas veces encontramos errores en las declaraciones que hacen los patrones. ¿Cuáles son las consecuencias de los riesgos de trabajo? Pues ya las conocemos la mayoría de nosotros. Una persona, un trabajador que tiene un riesgo de trabajo puede tener el comúnmente conocido certificado de incapacidad, que básicamente son días que tiene el trabajador justificados para faltar a sus labores porque está en un proceso de recuperación. Una incapacidad permanente parcial es cuando el trabajador pierde alguna parte de su organismo, se le ve afectado su organismo de tal forma que ya no tiene su funcionamiento al 100%. Y estas incapacidades están, los porcentajes del daño que puede tener el trabajador están establecidos en las tablas que tiene la Ley Federal del Trabajo para estos efectos. También puede originar una incapacidad permanente total, es decir, cuando el trabajador ya no puede laborar, ya no se puede procurar un trabajo y por lo tanto este trabajador debe entrar a un proceso de pensión. Y en los casos más desafortunados, pues los riesgos de trabajo pueden ocasionar la muerte del trabajador. En el caso de las incapacidades temporales que amparan días, el trabajador debe recibir el 100% de su salario base de cotización como indemnización. Y en el caso de las incapacidades permanentes parciales, les comentaba el tema de la incapacidad permanente provisional y la definitiva. Siempre habrá una provisional y en 2 años se emitirá una definitiva. Cuando esta incapacidad permanente parcial es mayor al 50%, el trabajador debe entrar a un proceso de pensión. Si el porcentaje de incapacidad permanente parcial es hasta el 25%, al trabajador le van a dar una indemnización global, no entra a pensión y el trabajador automáticamente o inmediatamente cuando le pagan su indemnización puede reincorporarse a la vida laboral. Cuando la incapacidad permanente parcial está entre los porcentajes que señalan ahí en la lámina, el trabajador tiene la opción de irse a un proceso de pensión o de tomar la indemnización global, pero ya será decisión del trabajador. En el caso de incapacidades permanentes totales, la pensión que va a recibir el trabajador va a ser, en el caso de accidentes, el equivalente al 70% de su último salario base de cotización. Y bueno, en el caso de enfermedades, ustedes también ahí lo pueden ver en su pantalla. Estas son las clases que están establecidas en la ley, en el reglamento de la Ley del Seguro Social, y esas clases se asignan acorde a las actividades que realizan los patrones y cada clase tiene su prima media, que ustedes las ven ahí en pantalla. Estas primas medias son con las que los patrones deben de cotizar un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y aquí les doy un ejemplo de la aplicación de las primas, considerando los 2 supuestos que podemos tener. Las primas medias siempre tienen que cotizar un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre, y en este caso, por ejemplo, tenemos un patrón que se dio de alta el 1 de enero del 2020. Por lo tanto, este patrón, tiene su periodo completito y durante el 2020 debió de cotizar con la prima media. ¿Qué va a pasar para el 2021? Bueno, enero y febrero lo seguirá cotizando con la prima media, pero en febrero en febrero de 2021 tendrá que presentar y calcular su nueva prima, y esta prima estará vigente a partir del mes de marzo de 2021 hasta el mes de febrero 2022. Y
En este caso, bueno, el cálculo que hace el patrón en el mes de febrero le va a resultar una prima diferente a la prima media con la que venía cotizando, y esta será utilizada para el cálculo del seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos otro ejemplo, un caso de un patrón en donde este patrón se dio de alta el 11 de enero del 2020. Este patrón cotizó con la prima media del 11 de enero al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, tiene un periodo completo de enero a diciembre, sí, pero no tiene un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar en 2021? Este patrón no está obligado a presentar su declaración anual de la prima de riesgos de trabajo. Tendrá que cotizar todo el ejercicio 2021 con la prima media, y será hasta el 2022 cuando empiece en febrero 2020, en el febrero 2022 cuando presente su declaración para que a partir de marzo 2022 cotice con la nueva prima. Esos son los efectos cuando no tengo un ejercicio completo, ¿sí? Esta es la aplicación de la fórmula, o más bien esta es la fórmula que me da el sistema para calcular la prima. No me voy a meter a desarrollar toda la fórmula, nada más quiero hacer énfasis en dos variables, que es el valor de la S, que es el total de días subsidiados a causa de una incapacidad, en donde tengo que sumar todos los días amparados con un certificado de incapacidad. Pero la regla me dice que estos certificados de incapacidad son los que están amparados por un certificado tanto de riesgos de trabajo que sucedieron en el ejercicio que estoy revisando, como por alguna recaída que hubiera tenido el trabajador, y para ello voy a tener los avisos ST7. Estos días de incapacidad incluso van a corresponder o deben de sumarse también de riesgos de trabajo que ocurrieron en lapsos anteriores, aun cuando el trabajador no se encuentre conmigo, y ahorita vamos a ver un caso. También la fórmula o para calcular la prima me pide que sume los porcentajes de incapacidades permanentes, ya sean totales o parciales. Aquí básicamente lo que tengo que hacer es sumar los porcentajes de los dictámenes de las incapacidades, y también si un trabajador estuvo en una incapacidad permanente provisional y ya le emitieron la definitiva y hubo un incremento, tendré que considerar ese incremento, esa revaluación en el ejercicio en que la emitan, independientemente de que el trabajador ya no se encuentre conmigo. Y aquí tenemos un ejemplo. En el patrón A, en el ejercicio 2018, le sucedieron dos riesgos de trabajo. Uno, en donde se originaron 20 días de incapacidad, no pasó a mayores, tuvo nada más 20 días de incapacidad, y otro, en donde tuvo una incapacidad permanente parcial del 25%. Estos días se incluyeron en el ejercicio 2018. Para el 2020, estos trabajadores que estaban con el patrón A ya no están con el patrón A, están con el patrón B. Y entonces el primer trabajador que tuvo un accidente que le originó 20 días, en el 2020 tiene una recaída y le dan 5 días de incapacidad. En el otro trabajador que le emitieron una incapacidad permanente parcial, provisional, en 2018 del 25%, para el 2020 le emiten la definitiva, y esta incapacidad permanente provisional que se convierte en definitiva se incrementó al 30%. ¿Qué voy a hacer en la declaración anual de riesgos de trabajo? Uno, el patrón A es responsable de los riesgos de trabajo que le sucedan con él. Aun cuando en el patrón B se emitieron los documentos de las recaídas y las revaluaciones, será el patrón A
quien deberá de considerar los 5 días de la recaída y el diferencial entre la incapacidad permanente provisional y la definitiva, que es un 5%. El patronaje será quien absorba los costos de esos 2 riesgos de trabajo y el patrón queda liberado de incluirlos en el cálculo. Una vez que calcule la prima, puedo tener 3 resultados, que sea menor o mayor o que sea igual. Si es igual, no estoy obligado a presentar la declaración anual de la prima. Si es menor o mayor, sí estoy obligado a presentar la declaración, pero esta nueva prima no puede ser diferente en un punto porcentual con respecto a la del año anterior. Por ejemplo, si yo el año anterior tuve un 3% y ahorita en el 2020 con la aplicación de la fórmula y demás me da un 5%, no la puedo subir al 5%, nada más la puedo subir un punto porcentual y llegaré a un 4%. Estos límites ya los tiene contemplado los formularios y los programitas que tiene el Seguro Social para calcular las primas. En cuanto a la forma de presentación, bueno, tenemos 2 formas: presentarla de manera presencial, es decir, ir a la subdelegación del Seguro Social y presentarla, y aun cuando van a estar aceptando las recomendaciones, no acudir a las subdelegaciones por el tema de la pandemia. Entonces, habrá que presentarlo a través de, a través de los medios que el Seguro Social proporciona en su página, que es básicamente el IMSS de su empresa. En el IMSS de su empresa tenemos 2 apartados, que es el DAPSUA, y el formulario para presentar la declaración. En el primer caso, el DAPSUA, lo que ustedes pueden consultar ahí son los riesgos de trabajo que tienen cargado en su registro patronal y en su caso hacer una depuración para poder presentar su declaración. No me voy a meter mucho a la mecánica de cómo presentarla porque, bueno, básicamente esto ya está muy automatizado. Lo importante, les comentaba, es revisar cada una de las variables que se tienen en el cálculo. Entonces, este es el tema del cálculo de la prima de riesgos de trabajo. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita o quieren que avancemos a la parte de la estrategia que el Seguro Social ha emitido para calificar como probables riesgos de trabajo a los padecimientos por COVID. David, no sé si nos puedes ayudar ahí, si existe si hay por ahí alguna duda en el tema del cálculo de la prima. Norma, no, de momento no hay ninguna pregunta ni comentario en el chat, entonces sugiero continuar con la parte del COVID. Bueno, aquí yo tengo una de Gregorio Rodríguez. ¿Qué pasa si usan un camión de la empresa y choca y se golpean los empleados dentro de la empresa? ¿Se considera riesgo de trabajo? Sí, ese no hay duda, es un riesgo de trabajo que le va a afectar al patrón, que le va a afectar al patrón en el cálculo en su siniestralidad. Ok. Bueno, dice por aquí, ¿tienen alguna otra duda? ¿Anel? Es correcto, como que está escribiendo. Ok. Bueno, nos vamos avanzando y ahorita si tiene alguna duda, ahorita que termine de escribir la duda, la contestamos. Bueno, el tema ahorita que hace interesante el cálculo de la prima de riesgos de trabajo es el tema de el acuerdo del Consejo Técnico que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero. Y este acuerdo del Consejo Técnico lo que dice es que se autoriza al Seguro Social para calificar como riesgos de trabajo los casos COVID que se tengan.
El acuerdo del Consejo Técnico es muy chiquito, es muy escueto. Lo único que dice es que se autoriza el Seguro Social para emitir o diseñar una estrategia en la que se van a calificar como riesgos de trabajo no todos los casos COVID, solamente aquellos casos en los que hubiera fallecido el trabajador y en los que el trabajador hubiera tenido una enfermedad grave que le hubieran ocasionado secuelas. Entonces, ese es el primer filtro. No todos los casos COVID me los van a calificar como riesgos de trabajo, solamente fallecimientos y trabajadores con la enfermedad grave que les hubiera originado algunas secuelas. Hay que recordar que cuando entramos a este tema de la pandemia, hubo diversas publicaciones en torno a lo que los patrones debían de hacer para poder regresar a las labores, los famosos protocolos, etcétera. Dentro de todas estas publicaciones se encuentran dos bien importantes. Una es todo el tema de los protocolos que debieron de seguir las actividades o los patrones con actividades esenciales, en donde estos protocolos era obligatorio para actividades esenciales y la obligatoriedad era registrarlos para las actividades o empresas que tuvieran actividades esenciales. Para las empresas que no tenían actividades esenciales, estos protocolos no era obligatorio registrarlos, pero sí era recomendable el que se cumplieran y se documentara todo el tema de los protocolos. Los protocolos básicamente, si lo recordarán, eran el que se tenía que tener a disposición de los trabajadores el gel, que tenía que asegurarse que dentro de los centros de trabajo hubiera una distancia de 1.5 metros entre un trabajador y otro, el que dentro de los comedores o dentro de las instalaciones de trabajo se pusieran barreras entre un trabajador y otro para evitar el contagio, el que se establecieran procedimientos de verificación de temperatura para los trabajadores al momento que ingresaban a los centros de trabajo, también cuando salieran de sus centros de trabajo, el tratamiento que se le tenía que dar a los trabajadores vulnerables, etcétera. Entonces, todos esos lineamientos que se establecieron ahorita van a ser muy importantes para este tema de los riesgos de trabajo por COVID. También dentro de estas publicaciones hubo clasificación de los niveles de riesgo a los que estaban expuestos los trabajadores. Y teníamos 4 niveles de riesgo a los que estaban expuestos los trabajadores. Bueno, creo que no avanza o no sé si está muy lento, pero ahí está. Esta clasificación de trabajadores estaba en función al nivel de exposición al contagio de los trabajadores. Y el primero de ellos era un riesgo muy alto, en donde básicamente los trabajadores que estaban en este nivel era el personal de salud, el personal de laboratorio, personal de transporte y personal que realizaba autopsias a cadáveres de pacientes confirmados o sospechosos de COVID. En los 3 primeros puntos, que es el personal de salud, personal de laboratorio y personal que proporcionaba transporte, se consideran que tienen un nivel de riesgo alto cuando estén en contacto con pacientes infectados de COVID o
en el que sean sospechosos. Entonces, estos trabajadores son los que tienen un nivel de riesgo muy alto en la exposición a contraer la enfermedad. Y luego tenemos el nivel de riesgo alto, en donde igual es el personal de salud, en donde el personal de salud que participa en la atención al público en hospitales donde acuden pacientes confirmados o sospechosos de COVID. Personal de transporte médico, en donde se transporta a pacientes confirmados o sospechosos de COVID. También en el caso de personal de funerarias o depósitos de cadáveres, y el personal de salud de hospitales y clínicas que no atienden el tema del COVID. Entonces, estos trabajadores son los que están a un nivel de exposición alto. Hay que tomar muy en cuenta estos dos niveles, el nivel de riesgo muy alto y el nivel de riesgo alto. El nivel de riesgo medio son todas aquellas ocupaciones en las que se requiere un contacto con el público en general, en donde los trabajadores tienen un contacto frecuente con el público en general, como pueden ser tiendas, farmacias, escuelas, guarderías, etc. Y también aquellos trabajadores que tengan contacto con el público en general, y también que tengan contacto con compañeros de trabajo, con clientes, etc. También el personal que se encarga de la preparación de alimentos y bebidas, administración pública, alojamiento temporal y todos los que ustedes ven aquí en esta lámina, servicios para el hogar, etc. Estos se catalogan como un riesgo medio. Después tenemos a los trabajadores cuyo nivel de riesgo es bajo. Y en bueno, creo que David no avanza, no sé si le puedes avanzar a la lámina, por favor. Ahí está, bajo. Muy bien. Tenemos los trabajadores de nivel bajo, en donde estos trabajadores son los que tienen un contacto mínimo con el público en general y en donde la afluencia en sus centros de trabajo no es muy importante en relación con sus compañeros de trabajo. Señalan algunos casos en donde estos trabajadores están en un riesgo bajo, como pueden ser áreas de mantenimiento, almacenes, abastos, todo lo que tiene que ver los despachos contables y servicios legales. Todos estos son trabajadores expuestos a un nivel de riesgo bajo. Ahora, ¿qué dice la estrategia que emitió el Seguro Social? La estrategia que emitió el Seguro Social nos dice, bueno, y también hay que considerar que independientemente del nivel de exposición al que estén los trabajadores, si el trabajador tiene, si al desempeñar sus actividades tiene o tuvo antecedentes de contacto con pacientes o personas confirmadas con la enfermedad del COVID o con alguna persona sospechosa, y además se está catalogada dentro de su patrón, está catalogado como una actividad esencial, puede que el instituto considere como enfermedad de trabajo el tema del COVID. Y al considerarla como enfermedad de trabajo, pues esto implica que es un riesgo de trabajo que deberá incluirse en el cálculo de la prima. Ahora, ¿cuál es la estrategia que
derivó de esa publicación que dio el Seguro Social. Lo que va a suceder es que nosotros ahorita no vamos a hacer nada en relación con los trabajadores que ya dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de nuestro registro patronal, tuvieron las dos características que les comenté: un caso grave de COVID o un fallecimiento de COVID. Nosotros ahorita no vamos a hacer nada. Lo que va a suceder es que el instituto va a generar dos listados de trabajadores en donde estos trabajadores van a ser los que están contemplados como que tienen un nivel de riesgo alto y muy alto. Y estos niveles de riesgo alto y muy alto, recuerden que son las actividades o los patrones de la salud, las actividades de la salud, las actividades de las funerarias, laboratorios y transporte. Nada más esas dos actividades son las que van a ser susceptibles por ahora de considerar como riesgo de trabajo la enfermedad COVID. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque el instituto va a generar las listas únicamente de estos tipos de trabajadores. En el caso, los dos listados básicamente va a ser uno de defunciones y el otro va a ser de enfermedades graves por COVID. En el caso de las enfermedades graves por COVID, ¿cómo va a determinar el instituto la gravedad de la enfermedad? Bueno, si el trabajador estuvo más de 28 días de incapacidad, entonces se va a considerar que es grave, y más aún si es que el trabajador estuvo hospitalizado. Entonces, estos dos listados es de fallecimientos y trabajadores graves, pero trabajadores y fallecimientos que estuvieron expuestos a un riesgo alto y muy alto. Insisto, que son las actividades de salud, que tienen que ver con la salud, transportación, funerarias y laboratorios, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar una vez que el instituto identifique los casos? Bueno, lo que va a suceder es que el instituto va a localizar al trabajador, va a obtener la información que en su caso se corresponda, y una vez que tenga toda la información, le va a mandar al patrón el aviso ST9, que es el aviso para poder calificar una enfermedad de trabajo como probable riesgo de trabajo. El patrón deberá requisitar este formato ST9 de acuerdo con lo que se solicite. Y aquí va a ser bien importante, el aviso ST9, si bien es cierto, se llena con la información que le van que el trabajador va a proporcionar. Hay un espacio en este formato donde el patrón puede argumentar y puede señalar todo lo que él considere necesario para la calificación de esta enfermedad. Y aquí es donde entra el tema de los protocolos. Oye, sí, fíjate que yo tuve un trabajador grave por COVID o incluso en fallecimiento, pero mira, yo di cumplimiento a todos los protocolos que estuvieron establecidos. Por lo tanto, esto me asegura que el trabajador no se contagió dentro de mi centro de trabajo. Entonces, los protocolos ahorita toman una parte fundamental para las acciones que va a tomar el Seguro Social en la calificación de estos riesgos de trabajo. Una vez que tengamos, bueno, toda esta estrategia que el Seguro Social va a implementar, no sé si le puedan dar a la siguiente lámina, por favor. Una vez que se tenga toda la información, tanto del patrón como del trabajador, y yo insisto en la importancia de los argumentos que pueda presentar el patrón. Una vez que ya se tenga toda la información, será el área de salud en el trabajo quien va a hacer a emitir el dictamen que corresponda a cada uno de los casos. Estos dictámenes, más bien, esta estrategia en este
en este acuerdo emitido por el Consejo Técnico del Seguro Social se establece que va a estar vigente desde que inició la emergencia sanitaria. Recuerden que la emergencia sanitaria inició, si no mal recuerdo, en marzo del 2020. Por lo tanto, nos dan a entender que van a revisar incluso casos que sucedieron el año pasado y que muy probablemente me va a afectar la prima que yo voy a estar declarando ahorita en el mes de febrero. Entonces, mientras estemos en periodo de emergencia sanitaria, el Seguro Social va a aplicar esta estrategia. Va a emitir los 2 listados de trabajadores con enfermedades graves por COVID y los fallecimientos por COVID. La siguiente, por favor. Esta estrategia, el Instituto el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que se va a dar a conocer al público en general, es decir, todos los trabajadores van a tener acceso a conocer esta estrategia. Y ahorita vamos a ver un poco los efectos que origina esta publicación o esta difusión de la estrategia del Seguro Social. Una de las preguntas que surge derivado de esta estrategia es, oye, si yo tuve trabajadores en donde su exposición incluyen un riesgo alto y muy alto, ¿los debo de incluir ahorita en mi declaración de riesgos de trabajo? La respuesta es no, porque no tengo documentos que me confirmen que fueron riesgos de trabajo. Lo que va a suceder es que, bueno, yo no voy a incluir a ningún, entre comillas, supuesto caso de riesgo COVID en mi declaración, pero si el Seguro Social en la revisión que haga concluye que sí tuve trabajadores con la enfermedad de COVID que son riesgos de trabajo, pues entonces me lo dará a conocer a través de una rectificación de la prima de riesgos de trabajo. Y la recomendación es, está bien que el Seguro Social te emita una rectificación, vemos en qué términos viene la rectificación y se promueven los medios que en su caso el patrón tenga acceso para defenderse en contra de una rectificación, que puede ser una carta de desacuerdo, un recurso de inconformidad o un medio de defensa legal. Y también habrá que ver si es que legalmente, jurídicamente, el Seguro Social se puede ir hacia atrás o hacer retroactiva esta estrategia a 2020 y llegar y emitir una rectificación. Entonces, la respuesta es, si yo estoy en estos supuestos de trabajadores con la enfermedad grave y fallecimiento de COVID y estuvieron expuestos a un riesgo muy alto y alto, no los incluyen en su declaración. Esperemos a que el Seguro Social nos haga esa inclusión. Otra de las preguntas es, oye, cualquier trabajador, si le dan a la siguiente lámina, por favor, como esta estrategia va a estar al alcance de todos los trabajadores, puede suceder que un trabajador con una exposición de riesgo medio y bajo puede reclamar un riesgo de trabajo por COVID. Sí lo va a poder reclamar. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del patrón? Primero, oye, sí, tuviste un contagio y tuviste una enfermedad grave por COVID, pero fíjate que yo no soy de las actividades que te exponen a un riesgo alto y muy alto, por lo tanto, la reclamación por parte del trabajador, entre comillas, no debe de surtir efectos. Pero además, vuelvo a insistir con el tema de los protocolos. No eres un trabajador de exposición alto y muy alto, pero mira, aquí Seguro Social está el cumplimiento de todos mis protocolos en donde se establecieron todas las medidas y es difícil que el trabajador hubiera tenido el contagio en el centro de trabajo. Entonces, sí se puede dar esta reclamación, pero bueno, la respuesta, una es esa, el tema de la exposición al nivel de riesgo, y segunda, el cumplimiento de los protocolos.
Y no sé si le pueden dar a la siguiente, David, por favor. ¿Qué va a suceder con el tema de las calificaciones que el Seguro Social me pueda dar como riesgos de trabajo en el tema COVID? La respuesta es bien sencilla y lo vuelvo a comentar. Si yo tengo forma de documentar que cumplí con mis protocolos para el regreso a la parte laboral que se establecieron por allá en junio, perdón, si yo di cumplimiento a esos protocolos, pues muy probablemente voy a poder desvirtuar la clasificación que le da el Seguro Social a esa enfermedad como riesgo de trabajo. Si no puedo demostrar el cumplimiento de los protocolos, difícilmente voy a poder defenderme y entonces esa enfermedad de COVID procederá a su clasificación como riesgos de trabajo. Y bueno, hasta aquí mi presentación. David, no sé si le puedes dar a la siguiente. Creo que ya no hay más. Le comentaba, ¿desde qué fechas va a iniciar esta revisión de casos COVID para clasificarlos como riesgos de trabajo? Desde que inició la emergencia sanitaria, que fue en el 2020, marzo, y va a concluir hasta que termine la contingencia sanitaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta este periodo, ¿no? En la fecha en que nos van a empezar a reclasificar como riesgos de trabajo los casos COVID. Y recuerden, bien importante, no son todos los casos COVID, son casos de fallecimiento y casos de enfermedad grave con secuelas, ¿sí? Y ahora sí creo que ya son... bueno, ya por último, para concluir, como la recomendación es que ahorita no hagamos nada con los casos COVID en nuestra declaración anual de riesgos de trabajo, lo que vamos a tener que hacer es estar al pendiente de las rectificaciones que nos emita el Seguro Social para poder actuar oportunamente. Los medios que tiene el patrón para poder inconformarse o defenderse contra estas rectificaciones son la carta de desacuerdo que se presenta ante el Seguro Social, un recurso de inconformidad que se presenta ante el Seguro Social o un medio de defensa que se presenta ante un tribunal. Esos son los medios que tiene el patrón para poder inconformarse ante una rectificación. Y bueno, ahora sí creo que ya concluí, David. Creo que ya, si le puedes dar a la siguiente lámina. Creo que ahora sí ya. Sí, ¿verdad? Ya no hay más láminas. Entonces, pues yo quedo a sus órdenes para cualquier duda que tenga. Creo que aquí hay varios, veo en el chat, veo algunas dudas, entonces quedo a sus órdenes para contestar a sus preguntas. Gracias, muchas gracias, Norma. Sí, hay mucha participación, eso es muy bueno. Sara Cruz dice, buenas tardes, ¿qué pasará con los casos que tenemos nosotros? Somos nivel bajo, pero los compañeros comentan a menudo si un compañero estaba contagiado y por él se contagió en el trabajo, como que se contagió en el trabajo del compañero, aún nuestra empresa sigue teniendo nuestros protocolos y documentación. No alcanzo a entender bien la pregunta, no sé si tú... Sí, Okay. la duda entiendo que es como el patrón es más bien los trabajadores de este patrón tienen un nivel de exposición bajo, pero los trabajadores, como hubo una persona con el padecimiento y hubo algún otro contagio, atribuyen al centro de trabajo el contagio y por lo tanto entiendo que la duda es si en esos casos se puede catalogar como riesgo de trabajo porque los trabajadores atribuyen el contagio al centro de trabajo. No, porque tu nivel de exposición primero es bajo, y en dado caso que el trabajador reclame el que se le catalogue su enfermedad como riesgo de trabajo, tienes dos argumentos a tu favor, que eres una actividad cuyo nivel de exposición de sus trabajadores es bajo y si tienes cómo demostrar que cumples con los protocolos, yo creo que no tienes mayor riesgo. Gracias, Norma. Tenemos en la ventana de QIA, preguntas y respuestas, dos
Te las voy a leer las dos. Una es de Alberto Serrano. Si somos una empresa con riesgo bajo, ¿por qué no tenemos personal expuesto al público y se cumplen con todos los protocolos? Por lo que entendí, no entrarían en el cálculo del riesgo. Efectivamente, es correcto. Ok. Y Jorge Bonifaz nos dice, hola, ¿inspecciones de COFEPRIS son útiles para dar una respuesta ante el IMSS? ¿Respuesta en qué sentido? Ahí sí no me... Me imagino que si COFEPRIS de su inspección tiene un resultado positivo, como que todo está en orden, y que eso sirviera para al IMSS decirle, la persona no se contagió aquí. Estoy especulando, pero creo que por ahí va el sentido de la pregunta de Sí. Jorge. Sí, ya dijo No. que sí. Ok. Bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que esta estrategia la acaban de sacar básicamente hace, no recuerdo si 2 semanas, una semana. La estrategia está bien definida. ¿Quiénes son casos de riesgos de trabajo? No son todos los casos COVID. Son casos de enfermedad grave y de funciones. Y nada más en 2 supuestos, riesgos, exposición de riesgo muy alto y alto. Eso es lo que dice la estrategia. Recordemos que la autoridad, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Entonces, puede tener desviaciones esta aplicación la aplicación de esta estrategia, sí. Y la respuesta en específico a la pregunta que nos comentan, técnicamente son autoridades diferentes. Lo que la autoridad va a hacer es llegarse de la información que tiene en sus registros de los trabajadores, en sus certificados de incapacidad. Bueno, no certificados porque todos los trabajadores que estuvieron con padecimiento COVID se les expidió el permiso COVID, no era un certificado. Entonces, toda la información se va a extraer de la página de los registros del Seguro Social. No sabemos si otro tipo de información le va a ser útil al instituto para desvirtuar los casos de riesgo de trabajo. Desde mi punto de vista, no. Pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo va funcionando esta estrategia. Sí, Norma. Otra pregunta de Telma Escalera dice, batallo con los empleados para obtener su ST2. ¿Yo como patrón puedo solicitar el ST2 al IMSS? Sí. Todos los patrones, de hecho, una de las herramientas es la que le comentaba ahí dentro de la página del Seguro Social en IMSS de su empresa, está el tema de los riesgos de trabajo que le cargaron a ese patrón. Es obligación del patrón allegarse de los documentos que tengan que ver con un riesgo de trabajo, o sea, alta médica, dictámenes, incapacidades permanentes parciales, totales. Si no lo obtengo del trabajador, en el mes de enero yo puedo acudir a la secretaría, al área de medicina en el trabajo y obtener o solicitar los documentos que puedan tener cargados a mi registro patronal. Sí se puede obtener directamente del Seguro Social. Y una pregunta más, dice, buenas tardes, somos empresa esencial. Como parte de nuestro protocolo interno y de seguimiento a los criterios de vulnerabilidad, nuestro personal vulnerable está fuera de la planta. Uno de nuestros empleados vulnerable, estando fuera de la planta en aislamiento domiciliario, se contagió y murió. ¿Lo debemos de incluir en el cálculo de la prima? no, acuérdense que ahorita no podemos hacer, aunque tengamos la certeza, por ejemplo, en el caso de la actividad de este trabajador que falleció, era vulnerable y era actividad esencial, pero
se tiene la certeza de que el trabajador no se contagió en el centro de trabajo porque no estaba acudiendo físicamente a él. Aun cuando tuviéramos la certeza de que el contagio se dio en el centro de trabajo, la recomendación es no incluir ahorita los temas de enfermedad por COVID, porque no sabemos, no tenemos elementos esenciales como el ST9, la fecha, entre comillas, de la alta médica y los días que, entre comillas, el Seguro Social le va a otorgar o le va a calificar como días de incapacidad. Entonces, aun cuando tengamos la certeza, y bueno, en el caso particular que me preguntan, realmente este caso no es un caso que el Seguro Social lo pueda calificar como riesgos de trabajo, pero aun cuando lo fuera, la recomendación ahorita es no incluir casos COVID en sus declaraciones. Eso sí, tenemos la plena seguridad de que no se deben de incluir. Que después me van a rectificar la prima, sí, yo prefiero que me la rectifiquen a yo solito incluir casos que a lo mejor la autoridad ni me los va a incluir. Y le agradecemos de nuevo mucho a nuestra experta, la contadora Norma Robles, por su colaboración. Muchas gracias a ustedes. A sus órdenes.